A diferencia de la gran mayoría de las ciudades americanas, Iquique no tiene una fecha de fundación y su crecimiento jamás respondió a una planificación urbana específica. Su desarrollo ha sido espontáneo y ha respondido desde el siglo XIX hasta hoy a una serie de estímulos vinculados a actividades mineras o comerciales. La consolidación urbana del puerto tiene gestor clave, Ramón Castilla, presidente del Perú en períodos alternados entre 1845 y 1855. Castilla nació en el pueblo de Tarapacá y vivió en él hasta avanzada su juventud. Con posterioridad, parte de su extensa carrera militar la hizo en la provincia. La designación de Iquique como puerto mayor en 1855, más que responder a razones emotivas, fue un claro reflejo de la voluntad del gobernante de potenciar el desarrollo económico de una región que hasta entonces permanecía completamente marginada del resto del Perú. La elección de Iquique en lugar de otro puerto respondió a su mayor cercanía a las salitreras, entonces más productivas, y a las menores dificultades geográficas para el traslado de nitrato a la costa y provisiones al interior. Las franquicias comerciales dictadas entre 1845 y 1848 permitieron consolidar a la ciudad, por primera vez como centro urbano, monopolizando al poco tiempo el control de las importaciones y el comercio costero e interior, convirtiéndose además en el principal punto de llegada para miles de inmigrantes. La calle Baquedano es testimonio del auge de la industria salitrera en nuestra provincia. Las casas se edificaron entre 1820 y 1920, las cuales fueron construidas con similar arquitectura, así dar un toque especial a esta hermosa calle. Durante la administración peruana esta calle se llamó Santa Rosa, después Huancavelica, posteriormente en la administración chilena Manuel Baquedano. Las casas construidas con pino oregón, madera que llegó a este puerto procedente de Estados Unidos y Canadá, construidas por el sistema de armazón simple, o llamada popularmente la arquitectura del clavo y el martillo, de estilo arquitectónico georgiano. Destacan sus bonitos corredores hacia la calle, con livianos pilares y balaustradas de madera y hermosos marcos de puertas y ventanas, el uso de lucernas o linternas de miradores y el techo aéreo sombreado sobre la azotea, que son elementos recurrentes de este armónico conjunto legado señero de la gran gesta salitrera. Las casas de azoteas cubiertas eran altas para conseguir mejor ventilación y frescura. Notorios son los hermosos miradores que aún se mantienen sobre algunas casas, que servían a sus moradores para observar recaladas y zarpes de barcos y el tráfico de trenes. En esta avenida se concentra el conjunto de viviendas más representativas de la ciudad, prevaleciendo el estilo arquitectónico, derivado de otros extranjeros que los arquitectos denominan el arquitectónico salitrero, de gran difusión de la época de esplendor entre Pisagua y Taltal. Durante los años que duró la epopeya del salitre, vivir en la calle Baquedano significaba pertenecer a la clase aristocrática local. Hoy, como se le veía antaño, la calle fue adoquinada para frenar la velocidad de la modernidad y viajar al pasado. Es el más importante testimonio que dejaron los actores de la historia salitrera. La calle Baquedano, junto con la Plaza Prat, constituye un conjunto con notables rasgos de expresión urbana y arquitectónica. Destacan en ella 4 monumentos históricos, como son la Torre del Reloj, el edificio de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá, el Teatro Municipal
y el Palacio Astoreca. Los tres primeros se ubican en la Plaza Prat y el último en calle Baquedano. Asimismo, hay otros edificios de gran valor como son el Club Yugoslavo, los ex tribunales de justicia y el Casino Español. La plaza es un antiguo lugar de paseo y reunión de la ciudadanía iquiqueña, lugar ceremonial cívico-militar y centro geográfico de la ciudad de Iquique. Ha recibido diferentes nombres en el tiempo. El más antiguo era Plaza Junín, en recuerdo de la batalla ganada por las fuerzas americanas a los españoles en la localidad del mismo nombre de las sierras peruanas, el 6 de enero de 1824. Cuando Iquique tomó mayor importancia debido al comercio salitrero, se le llamó Plaza Mayor o de Armas. Al instalársele la Torre del Reloj en 1877, se le llamaba como la Plaza del Reloj, sin ser un nombramiento oficial. En tiempos chilenos, en homenaje al combate librado en esta rada, se le denominó Plaza 21 de Mayo, para definitivamente por decreto municipal de 1883, pasó a ser llamada Plaza Prat. La plaza era bastante pequeña. El templo de la matriz de Arequipa ocupaba con su camposanto lo que hoy es el hemiciclo de la plaza y la parte delantera del teatro municipal. El templo fue destruido por un incendio el año 1873. Su vieja Torre del Reloj, ícono y símbolo de la ciudad, le aporta el toque que le faltaba al barrio histórico de Iquique para parecer antiguo, como relegado en el tiempo, y en sus rincones se escribía parte de la historia de Chile. Fue construida por gestión del alcalde Benigno Posada y se inauguró en febrero de 1879. Autor del proyecto y constructor fue el ingeniero francés radicado en Iquique, don Eduardo Lapeyrouse de Rejón. Constituye un símbolo para todos los iquiqueños. Ubicado frente a la plaza, a un costado del Teatro Municipal, está el edificio de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá. Su importancia se centra en ser uno de los primeros edificios sindicales del país. Este se levantó entre 1911 y 1913. El edificio de la Sociedad Protectora de Empleados de Tarapacá es el único de albañilería de ladrillos considerado como patrimonio arquitectónico iquiqueño. Se trata de una construcción rectangular de 2 niveles de inspiración clásica, con fachada simétrica y armoniosa, construido bajo la dirección de don Miguel Retornano. A un costado de este monumento se encuentra otro, el Teatro Municipal, que constituye un motivo de legítimo orgullo para todos los iquiqueños. Fue construido en 1889. Lo construyó la Presa Soler Hermano de Valparaíso, que ganó la propuesta nacional. Y se caracteriza por una fachada de estilo neoclásico con 4 figuras femeninas que representan las 4 estaciones del año. El teatro está íntegramente construido en madera de pino Oregón, madera estructural proveniente de Canadá. Las cañas de Guayaquil, arcilla y conchuelas molidas son los materiales predominantes usados en su construcción. Las principales compañías extranjeras y nacionales representaban ballet, ópera, operetas, zarzuelas y obras de teatro. Recibió a los principales artistas que visitaron Chile. Tiene una capacidad de 780 espectadores. Esta joya de la arquitectura se inauguró el 24 de diciembre de 1889 en forma privada. Se inauguró oficialmente el 20 de enero de 1890, representándose la ópera de Giuseppe Verdi, El Trovador. Constituye uno de los principales atractivos de esta ciudad, dada la majestuosidad de su arquitectura interior. Situado frente a la plaza, ofrece importantes obras arquitectónicas y pictóricas.
Fue levantado en el período de la colonia hispánica en 1904. El estilo ocupado en la construcción fue el morisco, en remembranza de los palacios de Andalucía, donde los musulmanes se mantuvieron durante 8 siglos. Con una ornamentada fachada y con balcones sobresalientes, fue construido por el arquitecto don Miguel Retornano por encargo de la Sociedad Casino Español. Esta es la esquina nororiente de la Plaza Prat. Aquí se encuentra enclavado el Casino Español, que fue hecho debido a la necesidad que tenía la Sociedad de Beneficencia Española de Iquique de contar con un local apropiado para el funcionamiento de la famosa estudiantina española que tenía. El 10 de julio abre sus puertas por primera vez al público sin previo aviso y sin invitados a la inauguración. Sobresalen 8 grandes cuadros con escenas del Quijote, creaciones del artista español Antonio Tordesillas, pintados el año 1908. En la sala de juegos, las 2 pinturas, copias de cuadros con motivos de la rendición de Granada y Cristóbal Colón desembarcando en América, son del chileno Sixto Rojas, realizadas en 1931. En el segundo nivel, a donde se accede por una cómoda escalera de madera, en las paredes ricamente ornadas, llama la atención grandes cuadros pintados con escenas de la historia española. Hay una gran foto del señor Eduardo Llanos, quien fue el que se hizo cargo de la sepultura de don Arturo Prat el 21 de mayo de 1879. En 1933 se le construye la cúpula vidriada, cuya carpintería la ejecuta el maestro iquiqueño Pedro Donayo. Por su hermoso estilo arquitectónico, es un pedazo de España enclavado en este puerto histórico del norte chileno, que mostramos con orgullo a quienes nos visitan. Una detenida visita se merece el Museo Regional. Este edificio de estilo neoclásico se construyó en 1892 y en él funcionaron hasta 1987 los tribunales de justicia. Posee excelentes colecciones de objetos etnográficos de las poblaciones aymara del altiplano, poblaciones indígenas de la costa y una sala con fotografías y piezas del período del auge salitrero. Destacan las momias de la cultura chinchorro y la tumba de 2 jóvenes de alta alcurnia del período incaico, que fueron sacrificados de acuerdo a su ritual. Luego de distintos estudios se supo que las momias eran una princesa incaica y su dama de compañía, ambas ubicadas en el Cerro Esmeralda, momificadas con sus ropas y platerías. Acá nos encontramos en presencia de un enterramiento de altura. Los incas tenían un panteón de dioses, eso quiere decir que tenían varios dioses. Y los más representativos en ese momento eran Tata Inti y Mama Quilla, que era el sol y la luz. En el desarrollo de una sequía o algún fenómeno natural como un terremoto o un temblor, estos enterramientos de altura eran hechos. Porque se creía que estos fenómenos naturales que hoy conocemos eran castigos de los dioses. ¿Entienden? Entonces ese castigo de los dioses tenía que ser recompensado de alguna forma. Y se recurría a este tipo de sacrificios humanos en realidad. Lo particular del sacrificio de altura que nosotros tenemos aquí en nuestro museo es que estos sacrificios de altura
todos los que se conocen actualmente, están ligados a la cordillera de los Andes, a la alta cumbre de la cordillera de los Andes. Y el que tenemos nosotros es el único que está ligado a la cordillera de la costa. Claro, es un enterramiento de altura en la costa. Y eso es muy importante porque no existe, no se repite en otras partes. Entiendo que en Perú, en algunos otros lugares también, pero no de la relevancia que tiene este. Es fuera de lo tradicional, o sea, fuera de lo que uno generalmente está acostumbrado a ver en los enterratorios. Pero sí es propiamente inca, o sea, todos los elementos, la cerámica, los tejidos, el ritual. Bueno, y este ritual correspondía, por ejemplo, a un ritual que duraba 5 días, donde estas personas que eran sacrificadas tenían el rango de semidioses. Había todo un ritual, todos unos pasos a seguir a partir de que era decretado, por ejemplo, el ritual, el sacrificio. Y esta niña, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, es una ñusta. Es una especie de doncella del sol, una especie de monja para hacer el alcance con nuestra cultura. Ella estaba consagrada únicamente a Inti. Ella estaba casada con Inti. Y la persona que lo acompaña es su sirvienta. ¿Ya? Entonces las dos fueron sacrificadas porque ellos pensaban que había otra vida. Pero la otra vida para los incas o para todas las culturas del pan andino no existía el cielo ni el infierno. Había una vida, pero esa vida tenía las mismas vicisitudes que la vida carnal. Iba a tener hambre, iba a tener sed, iba a tener que salir en algún momento a buscar alguna cosa. Entonces esta acompañante iba a su servicio. Contrariamente a lo que pensamos hoy, para ella y para toda su familia y para toda la comunidad era signo de orgullo que fuera elegida para el sacrificio ritual. Se sentían orgullosos, o sea, en ningún momento era una cosa como, oh, van a matar a mi hijo o voy a perder un... No, al contrario, lo concebía como un regalo, como una especie, como una gran dádiva. Su familia, por ejemplo, tenía después de eso un respeto social muy grande. Hoy en la actualidad, visto desde la perspectiva nuestra, eso es extraño, o sea, es totalmente contrario a lo que nosotros pensaríamos. Nadie daría una hermana o un hijo para que lo vayan a sacrificar, lógicamente. Pero para estas culturas en esa época eso es un comportamiento propio, o sea, es algo que se entiende como parte de la cultura de este pueblo. Y allí yo creo que hay una relación directa de este enterratorio con Guantajaya. Por eso que la momia tiene brazaletes de plata, hay metales preciosos. En este caso, ella fue estrangulada. Porque el análisis forense que se hizo en su momento revela que fueron estranguladas. Probablemente hayan sido primero, dijéramos, alcoholizadas, claro, alcoholizadas con chicha de maíz o de molle, claro, que les provocó en cierto modo un coma etílico. Y eso después vino de la mano de lo que fue el estrangulamiento, propiamente tal, que era todo un ritual. O sea, el Inca preparaba a sus víctimas. Porque no servía el dolor. Si ella se daba cuenta de que era sacrificada o el ritual estaba manchado, o manchado entre comillas por el dolor, no era muy efectivo. Entonces ella no tenía que darse cuenta desde el paso de la vida terrenal a la vida espiritual. Este enterramiento fue encontrado por obreros que estaban haciendo una prospección minera en la década del 70, entre 1978 y 79. El Museo Regional logra mostrar al visitante todos los aspectos que contextualizan la época del salitre. Sus puertas invitan a ver verdaderos detalles históricos, como las fichas con las cuales se remuneraba el esforzado trabajo de estos hombres. Una amplia y luminosa sala ofrece mostrar la influencia de la cultura aymara que se aprecia en los distintos rincones del museo. Cientos de oficinas salitreras quedan reflejadas en las paredes del museo. Entre ellas, por ejemplo, el campamento Don Guillermo, donde se extraía la mayor parte de la sal que luego era procesada en las oficinas salitreras Santa Laura, Humberstone, Iris, Guara, Pozo Almonte y Pisagua. El
edificio del Museo Regional es parte del conjunto de monumentos de calle Baquedano en la categoría de zona típica. Pasado lo eligió como uno de los hitos fundamentales en la historia de Chile. Allí están guardados los recuerdos, sin los cuales no existiría este glorioso presente como lo conocemos. Hoy, miles de turistas la visitan diariamente y quedan sorprendidos por la fusión entre lo moderno y lo histórico. Lo que queda del pasado son los recuerdos que representan los monumentos nacionales y otros edificios importantes que aún se conservan. A principios del siglo XX estaba en su apogeo la industria del salitre. En las primeras décadas de ese siglo, Iquique crece económicamente de una manera sorprendente gracias a los importantes avances del procesamiento del salitre, el que era exportado a diversos países de Europa. Existían en la época 170 oficinas salitreras. Los dueños de estas oficinas construyeron sus casas de estilo georgiano en Iquique, especialmente en calle Baquedano. Palacio Astoreca está construido íntegramente en pino Oregón. Este edificio tiene 1.400 metros cuadrados. En el primer piso se hicieron 15 departamentos y 22 en el segundo. Esta mansión fue construida entre los años 1903 y 1905 por el arquitecto español Miguel Retornano, para la familia formada por los empresarios salitreros don Higinio Astoreca y doña Felisa Granja, padre de 5 hijos.
Esta familia se consagró a la exploración, cateo y explotación del salitre, llegando a ser grandes productores del mismo. En 1904 decidieron trasladarse a Valparaíso para en 1909 vender con todo su mobiliario la propiedad al gobierno. A partir de ese entonces comenzó a funcionar allí la Intendencia Regional, hasta que en 1977 se traslada a un nuevo edificio. El Palacio Astoreka es una joya arquitectónica que puede ser visitado por el público en general para admirar la grandeza de una época pasada. El Palacio Astoreka representa, ¿no?, un momento muy interesante de nuestra historia en Iquique. De hecho, nosotros en estas estructuras podemos ver el modus vivendi de las familias dueñas de oficinas salitreras en la ciudad capital del salitre hace un siglo, ¿no es cierto?, Iquique. Este edificio tiene 105 años de vida y en ellos podemos ver la evolución de la estructura en varios tipos de contextos históricos, como casa habitación de una familia importante de industriales salitreros hasta ser la casa habitación del intendente. Está en el contexto de un sitio patrimonial, ¿no es cierto?, o un circuito de edificios de interés histórico y patrimonial. Me refiero a la calle Baquedano, ex calle Hualcalevica, ¿no es cierto?, en tiempo de Perú. En el caso de lugares puntuales como el Palacio Astoreka, los ex tribunales de justicia, o sea, el museo actualmente perteneciente a la Cormudez y el Teatro Municipal, están en un circuito de bastante interés turístico, justamente también por el tema del patrimonio sobreviviente. Estas casas son de un estilo traído por extranjeros, por norteamericanos específicamente, se adaptó a nuestro clima, se adaptó a nuestro emplazamiento urbano, bastante poco común a lo que es el resto del país, ¿no es cierto?, partiendo por la plaza, ¿no es cierto?, donde carece el lugar de lo que es la clásica catedral, ¿no es cierto?, los clásicos servicios de las otras plazas del resto del país. En el caso del Palacio Astoreka también se representa a la gente más rica de Chile, su lugar de habitación en la ciudad. Estas personas tuvieron otras casas de habitación en distintos lugares del país, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, ¿ya? Pero es en esta ciudad donde esta gente debió tener presencia social y la manifestación de ella es esta estructura. Como contexto general, el lugar fue construido en 1903, Juan Higinio Astoreka y Astoreka fue el dueño original de este lugar, fue el fundador. Y este señor llegó también desde Bermeo, Vizcaya, buscando fortuna en 1850. En ese tiempo Iquique tuvo una población de alrededor de unos 5.000, 10.000 habitantes. Y este señor en un momento llega en un contexto bastante interesante. De hecho, cuando se nombra en esta ciudad Puerto Mayor, este señor se dedica al comercio y posteriormente a la actividad salitrera. El recinto está construido íntegramente de pino oregón, traído de Estados Unidos, roble americano, nogal francés, español. Cuenta con una decoración única en Chile, que es un vitral de 66 metros cuadrados, traído de Francia especialmente. Para un turista extranjero también, esto es único. Este tipo de elementos son únicos y por lo mismo que se han creado numerosos entornos, como por ejemplo el Paseo Baquedano, que hasta hace unos años fue simplemente la calle Baquedano, es transformada en un paseo peatonal ya y nombrado ya desde hace prácticamente 33 años, zona típica. El valor turístico es cada vez más creciente, es una actividad muy relevante para nuestra economía, ¿no? Y se potencian además edificios como este. Acá nosotros recibimos cerca de más de 10.000 personas, ¿no es cierto?, anuales en visitas. Ha aumentado el interés por este tipo de patrimonio. Entonces la vinculación con el turismo es muy relevante para la acción del visitar este tipo de estructuras y conocer además nuestra historia. Esperemos que al futuro siga habiendo este interés para el cuidado y protección de nuestros queridos monumentos en Iquique, que es una de las ciudades con más historia del país, además. El primer intendente que lo ocupó fue don Carlos Itzman, de triste recuerdo por su participación como intendente ya en 1907 en los acontecimientos de la Escuela Santa María. En el segundo nivel se encuentra una exposición permanente con una colección malacológica, compuesta por unos 2.500 ejemplares, de los que se exhiben 800, donde se muestran caracoles de todas partes del mundo.
ubicado en la histórica calle Baquedano y perteneciente a la 6ª División de Ejército. El Museo Histórico Militar tiene una importante colección de objetos relacionados con la Guerra del Pacífico, armas como fusiles, carabinas, sables, revólveres y el corvo atacameño, además de municiones y vestuario militar, forman parte de la colección del Museo Histórico Militar. Fundado en 1998, sus salas exhiben testimonios de la Guerra del Pacífico, recopilados en la Pampa de la Primera Región a través de los años. Hay implementos utilizados en la Batalla de la Concepción, combate de Pampa Germania, combate de Dolores y desembarco de Pisagua, entre otros. El Museo Histórico Militar Tarapacá reúne una colección de gran valor histórico que está directamente relacionado con la Guerra del Pacífico. Obra del artista chileno don Virginio Irrigado Arias, fue inaugurado para el centenario de la independencia de Chile el 18 de septiembre de 1910. Bueno, tenemos aquí a mi espalda el monumento a Arturo Prat Chacón. Desde muy antiguo se pretendió hacer un homenaje merecido a Arturo Prat. En un principio se hicieron algunas estatuas relacionadas con Arturo Prat, pero no eran del gusto de la gente. Se pensó también colocarla en un comienzo en la Plaza Prat, pero considerando que había que reemplazar el reloj de la plaza y lo que venía era de menor tamaño, no se tomó en cuenta. Pero ya en 1906 se hacen todos los planes para hacer este monumento y empieza la recolección de dineros. Y esta recolección de dineros correspondió a todo el mundo y en especial a uno de los veteranos del 79 que vivía acá en Iquique, llamado Leoncio Acevedo. Y el 18 de septiembre de 1910, en conmemoración al primer centenario de la independencia de Chile, se va a inaugurar este monumento a Arturo Prat y en esa ocasión se va a premiar a Leoncio Acevedo, veterano del 79, por haber recolectado dentro de Iquique y La Pampa los dineros suficientes para que este monumento se construyese. Originalmente se instaló al final de la avenida Baquedano, donde se une con la avenida Arturo Prat, ex Balmaceda, dando la espalda al sur y enfrentado hacia los Peñones, Las Dos Hermanas. En esa posición estuvo un par de años para luego variar un poco la posición para que quedara mirando por la calle Baquedano hacia el norte, como indicando que allá había sido el combate naval. Esas son las versiones que existen de aquella época. Este monumento permaneció en ese lugar hasta 1929, en que se empiezan a hacer modificaciones en varias partes de Iquique. Se va a crear el estadio municipal, el mercado también municipal. Por lo tanto, para crear el mercado municipal era necesario sacar la estatua de Eleuterio Ramírez que estaba en la Plaza Manuel Montt. Y eso hizo también que se tomara en cuenta que este monumento merecía una plaza en especial. Y es ahí como se construye la Plaza 21 de Mayo y se hace el cambio correspondiente del lugar que ocupaba esta bonita y gran estatua. Es una obra bien hecha y que realmente refleja lo que fue Arturo Prat, especial para Iquique. Para el cincuentenario del combate naval de Iquique, en mayo de 1929, se le trasladó al sitio actual, en la plazoleta llamada 7 de enero, y antes conocida como Plaza Colón, que se rebautizó en la actualidad como Plaza 21 de Mayo. Para conmemorar la fecha todos los 20 y 21 de mayo, las autoridades con los escolares, las Fuerzas Armadas y la civilidad se dan cita en la plazoleta, y una vez terminada la ceremonia ante el monumento, las autoridades y la ciudadanía se dirigen hacia los muelles para participar en la ceremonia de homenaje a la gloriosa Esmeralda.
30 de agosto de 1977 se inauguró en el Mirador Esmeralda, que es uno de los peñones conocidos como las Dos Hermanas. Este monumento de 2 metros de alto y más de 2 toneladas de peso es obra del artista chileno Germán Miño. Su estructura es de fierro revestido con plástico. Representa a un marinero que mira hacia el mar, sosteniendo en la mano derecha un hacha, formidable arma usada para repeler abordajes y en combate cuerpo a cuerpo. Rinde homenaje a los marinos de todo el mundo que han ofrendado sus vidas en defensa y honor de su patria. A la fecha de su inauguración era el 8º de esta naturaleza en el mundo y es una réplica de una de las figuras contenidas en el Monumento de los Héroes de Iquique, erigido en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, obra del escultor francés Denis Puig. En esta ciudad se le da gran importancia a los hechos acaecidos durante la Guerra del Pacífico, como la boya que en la costa simboliza el lugar del hundimiento de la Esmeralda en el año 1879. El barrio histórico de Iquique y la zona portuaria, con su muelle de pasajeros, logran dar sombra a turistas que todos los días del año esperan ansiosos que comience el paseo a la boya. Una barcaza conducirá a los pasajeros hasta el lugar en que se hundiera la corbeta Esmeralda, donde Arturo Prat y sus leales hombres perdieron la vida. A 3.000 metros del muelle de pasajeros se encuentra la boya que señala el sitio donde se hundió la Esmeralda, principal protagonista de la inmortal epopeya del 21 de mayo de 1879. Cada 21 de mayo concurren las autoridades, la ciudadanía en toda clase de embarcaciones a rendir homenajes a los héroes navales a las 12:10, hora en que se hundió la Esmeralda. Llenan el aire con pitos, sirenas y campanas. El paseo a la boya se ha convertido en uno de los más elegidos por los chilenos, así como también por turistas de todo el mundo que quieren conocer no solo los atractivos turísticos, sino también la historia y la cultura chilena. Es sin duda un clásico de Iquique y con salidas diarias a distintas horas desde el muelle La Frente. Este muelle es patrimonio de la ciudad. Lo construyó en el año 1901 la empresa de don Federico Sparenberger, en el lugar que ocupaba un muelle flotante perteneciente a don Juan La Frente, al cual llegaban los botes con los pasajeros o los tomaban para llevarlos a bordo. Por el muelle La Frente, todo hace suponer que desembarcó don Arturo Prat el 5 de abril de 1879 a comunicarles a las autoridades peruanas el bloqueo de Iquique por la escuadra chilena, y también por él fueron sacados los cuerpos de Prat y Serrano en el atardecer del 21 de mayo. Una vez en tierra firme, vemos grandes y antiguos edificios históricos e instituciones de otra época rodean el casco histórico del barrio viejo y del puerto.
Entre los viejos edificios se destacan la ex aduana, la iglesia catedral, el histórico mercado centenario y la ex isla Serrano y su faro. Pilar fundamental para el desarrollo del puerto de Iquique fue la isla Serrano con sus grandes guaneras. Históricamente ha sido llamada con diferentes nombres: Isla de Iquique, Isleta Blanca, Isla Cuadro, Isla Serrano. También en algunos escritos y comunicaciones se le ha llamado Isla del Guano e Isla de Iquique. En vísperas de la Pascua del año de 1547, Pedro de Valdivia, en viaje al norte, en busca de recursos para continuar la conquista de Chile, recala en Iquique y al observar actividad en la isla, manda a su lugarteniente Jerónimo de Alderete para conseguir información. Alderete encontró a un español que con varios esclavos negros extraían guano de la isla. Este español con sus trabajadores serían los primeros no naturales que se establecen con faena en la isla. En 1713 el naturalista francés Amadeo Frasier pasa por Iquique en la nave San José y deja constancia en su libro de viaje. Se sacaban de 10 a 12 cargas de barco de guano normalmente al año de la isla, extraídos por indios y negros. En 1778, la familia Cuadro, que residía en la isla, consigue del rey de España autorización para explotar el guano de la Isleta Blanca. El 2 de julio de 1835, recala en Iquique el navío Beagle, llevando a Charles Darwin, naturalista y científico inglés, en su viaje por el mundo. Visita el puerto y algunas localidades del interior como Guantajaya, sector salitrero de la Noria y Pozo Almonte. En su libro de viaje hace notar la importancia del guano que se extrae de la isla. El auge salitrero provocó un fuerte flujo marítimo en el puerto. Esto llevó a las autoridades en convenir colocar un faro en un lugar prominente de la isla. Fue mandado construir en Francia a la casa Barbiere y Fenestre, y se dice que costó 80.000 marcos. En 1878 se le instala el faro comprado en Francia. Este Iquique es heredado de un periodo peruano. Del periodo peruano tenemos varias obras que han quedado, tanto en arquitectura como en obras de ingeniería. Y una de estas obras de ingeniería que ha quedado es el faro que está en la ex isla Serrano, o con un comienzo se le llamó Isla de Iquique o Isla de Tarapacá. Ese faro se empezó a construir en 1875 y se concluye en 1878. Sirvió ese faro para que las naves que llegaban ya en gran cantidad a Iquique a buscar el salitre pudiesen llegar sin ningún problema a la rada de Iquique, donde ellos a mar abierta anclaban y mediante faluchos u otro tipo de embarcación en un comienzo que eran los changos, que a través de sus balsas de cuero de lobo hacían de transportistas entre la costa y cada uno de estos veleros, clippers que llegaban. Este faro sirvió para eso. Durante la Revolución del 91, para prevenir ataques marítimos sorpresivos, especialmente de lanchas torpederas, se le habilitó un fuerte proyector eléctrico alimentado desde tierra, que tenía un alcance luminoso de 3 kilómetros. En 1899 se instaló adherente al faro una estación colombófila, palomas mensajeras para la comunicación entre el faro y la gobernación marítima. También debemos decir que en un tiempo este faro sirvió como base de palomas mensajeras. La Armada tuvo ahí esta estación de palomas mensajeras para demostrar entonces el valer que tenía este faro de aproximadamente 22 metros de altura, sostenido por 4 tirantes y que ya ha permanecido allí a través del tiempo, más de 100 años de uso. Se dejó de usar ya por la amplitud de la luz, que era de solamente 180 grados, siendo reemplazado por un nuevo faro que está en las obras del puerto a partir de 1933. Tenemos las obras del puerto adosadas a lo que fue la isla de Cuadro, la isla de Guano, como en algunos otros lugares aparece relacionada en la historia de lo que es el litoral chileno.
Es monumento nacional por Decreto Ley 138 del 10 de abril de 1986. Este templo se construyó entre los años 1883 y 1884, en reemplazo de la original destruida por un incendio en 1883. No está ubicada en su plaza principal, sino a 5 cuadras de ella. Se ubica en la intersección de las calles Bolívar y Ramírez. Su construcción fue finalizada en 1885, de estilo neoclásico. Posee un hermoso interior con su cielo pintado de azul con estrellas. Este templo se construyó en el lugar que ocupaba el templo vicarial, donde se encontraban depositados los restos de los héroes Arturo Prat, Ignacio Serrano y Juan de Dios Aldea, desde el 22 de mayo de 1881, después de ser retirados del cementerio número 1 por los integrantes de las bombas Iberia y Sargento Aldea. El 19 de marzo de 1883, a consecuencias de un incendio que afectó a varias cuadras y al templo vicarial, los ataúdes fueron rescatados y llevados al Palacio de la Aduana primero y luego guardados en una bóveda de seguridad en la casa comercial perteneciente a la familia Burt. El 21 de mayo de 1884, por disposición del intendente Gonzalo Bulnes, en una ceremonia cívico-militar, los restos fueron retirados de la casa de calle Bolívar de la familia Burt y colocados en un sepulcro reforzado, a prueba de incendios, en la nueva catedral aún en construcción. La iglesia adquirió carácter de catedral al crearse el obispado de Iquique en 1929. Es monumento nacional desde el 20 de marzo de 1989.
Pero también hay una anécdota relacionada con el faro, porque en Camancha existió un faro de carretas. Eso hacía que indicaba el rumbo que las carretas que bajaban cargadas a partir de 1882 con salitre desde el interior de la provincia, ya, o con los metales que bajaban de Huantajaya, fuesen a Camancha, donde había una planta de amalgamación para estos metales. Por lo tanto, ese faro indicaba el rumbo a través de una pampa, ya, porque Iquique solamente llegaba hasta lo que es el centro de la ciudad. Lo demás era pampa. Estas carretas tenían que atravesar arenales y se guiaban por ese faro cuando ya era tarde. Pero ese faro llevó en 1896 a un capitán que venía en un velero alemán llamado Alida a que equivocara el rumbo y viese esa luz del faro, creyendo que todavía quedaba distancia para llegar a Iquique, encontrándose entonces con las rocas que están en la parte sur de lo que hoy es la península de Camancha, y que con el tiempo la gente lo ha conocido como el Buque Bravo. Este velero alemán, Alida, el 2 de octubre de 1896, encalla en ese lugar y ya no pudo ser reflotado, por lo tanto empieza a ser desarmado, y por mucho tiempo nosotros pudimos ver los restos de este velero, que poco a poco el mar los fue tapando. Ya, y lo que dio el nombre a esa playa como el Buque Varado. Y eso es una anécdota relacionada con ese faro histórico que está nombrado Monumento Nacional por su valía, por haber sido mudo testigo del combate naval de Iquique. Situado en el barrio histórico de Iquique, en la rotonda de acceso al puerto, se encuentra el edificio de la ex aduana. El Palacio Rima, de estilo arquitectónico hispanoamericano, se construyó para que en él funcionara la intendencia, la alcaldía, el juzgado de letras y la aduana. Un edificio donde estuvieran concentrados los principales servicios que permitiera hacer más expeditas las diligencias, especialmente del negocio salitero. El 6 de enero de 1871 se inicia la construcción del edificio Palacio Rímac, que contendría la aduana en unos terrenos comprados por el gobierno español el año 1789, que se usaban como bodega de almacenaje. El presidente Balta vino a inaugurarlo junto con su ministro del Interior, que era don Nicolás de Piérola. Este edificio ha resistido 2 terremotos fortísimos, con maremoto incluido. Y aquí llegó el agua a la aduana, prácticamente la cubrió, pero no le hizo ningún daño a la estructura del edificio. El 5 de abril de 1879 hasta aquí llegó don Arturo Prat, emisario del almirante William, a informar a las autoridades peruanas del bloqueo del puerto por la escuadra chilena. El ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, envió a don Arturo Prat, que era capitán de la Esmeralda, para informar al prefecto y al jefe militar peruano que ambos países se encontraban en estado de guerra y que en esas condiciones las faenas portuarias estaban suspendidas. En el sótano estuvieron prisioneros 49 tripulantes sobrevivientes de la Esmeralda. El 23 de noviembre, al ser entregado el puerto a la marinería chilena, fueron liberados los 49 prisioneros de la Esmeralda que estaban en el sótano de ella. Al día siguiente, los marinos chilenos se hicieron cargo de Iquique y pusieron el orden. El 25 de noviembre se constituyó la primera alcaldía de tiempo chileno. El jefe militar y político don Patricio Lynch organiza la primera alcaldía de tiempos chilenos para que le ayudaran a reactivar la administración ciudadana. El ciudadano Eduardo Lapeiruz fue elegido alcalde. El 19 de febrero de 1891, durante la revolución contra el presidente Balmaceda,
La aduana sirvió de cuartel a las tropas congresistas. Las fuerzas rebeldes al presidente Balmaceda resistieron a las tropas gobiernistas en el llamado combate de la aduana. Este edificio, el más antiguo e histórico de Iquique, fue declarado Monumento Nacional el 28 de julio de 1971. A través de él se puede acceder al Museo Naval. En él se guardan valiosos testimonios del combate naval de Iquique de 1879. Ubicado estratégicamente a un costado del edificio de la ex aduana de Iquique, una de las construcciones mejor conservadas y de mayor significación histórica para la ciudad, el Museo Naval de Iquique es el custodio de los vestigios de uno de los episodios más importantes de nuestra historia naval y también uno de los sitios de mayor atractivo turístico que posee la ciudad en su casco antiguo. El Museo Naval está orientado a mostrar antecedentes de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa. El centro de la sala alberga la pieza más grande y quizás la de mayor significación histórica, correspondiente a la baranda de la toldilla de popa, desde la cual el capitán Arturo Prat pronunció la inmortal frase: «Muchachos, la contienda es desigual», arengando a la tripulación antes del combate. También es posible encontrar un cañón Wilworth para 40 libras, montado en cureña, y una culebrina para 9 libras, junto a la carroza portalonas que protegía la bajada al interior de la lluvia y la intemperie. Los restos del naufragio de la corbeta Esmeralda es monumento nacional desde el 15 de junio de 1973. El 28 de julio de 1871 se inaugura el primer ferrocarril salitrero que corrió en Tarapacá, con el tramo entre Iquique y la estación de la oficina Nueva Noria, perteneciente a Gibbs y compañía, comparadas frente a los destacamentos de las salitreras La Carpa y Cholita. Su construcción se había iniciado el 7 de noviembre de 1868 por la empresa Ramón Montero Hermanos, quien combinó con el gobierno un privilegio de trabajo por 25 años, a cuyo término este pasaría a poder del Estado peruano. La empresa de los hermanos Montero también consiguió ser los únicos que podían construir ferrocarriles entre las zonas salitreras y los puertos de embarques. El ferrocarril salitrero es construido por la necesidad de transportar salitre y es la unión entre Iquique y La Noria el primer tramo. Para eso se trajeron trabajadores chilenos que ya habían trabajado en otros lugares, conocían el trabajo y eso hizo que estos trabajadores chilenos fueran prácticamente mayoría en la ciudad de Iquique, porque en un momento Iquique tuvo 6.000 de los 9.000 habitantes de Iquique eran chilenos, trabajadores del tren salitrero que habían estado acá. Ahora, esa estación de ferrocarril no es la que originalmente fue construida junto con el ferrocarril salitrero. En 2 ocasiones las estaciones fueron consumidas por incendio, siendo el último incendio en 1883, que además quemó de pasadita lo que fue la iglesia parroquial. En la ubicación que hoy está la iglesia catedral existía la iglesia parroquial o iglesia vicarial. Allí estaban sepultados los restos de Prat, Serrano y Aldea. El incendio comenzó en lo que hoy es la calle Tarapacá con Obispo Lavé y fue a terminar a la estación del ferrocarril. El 24 de agosto de 1882 pasa a poder de la Nitrate Railway Company Limited, cuyo principal accionista era John Thomas North.
Su modernización se realizó entre los años 1883 al 84, quedando de ella las dependencias que aún se observan. Cuando el ferrocarril ya está en manos de John Thomas North, el rey del salitre, empieza la construcción de lo que hoy tenemos como la estación del ferrocarril, en la cual están las oficinas del registro civil. Todo eso fue hecho con manos de artesanos ingleses para construirla a la manera de las construcciones inglesas. Las casas aledañas que están juntos a todo esto, que está declarado monumento nacional, demuestran entonces una arquitectura diferente a la arquitectura general que existía en ese Iquique desde entonces. En el foyer existe un panel que muestra dibujado por frente norte un plano de Iquique de los años 60 y en su anverso el territorio salitrero atendido por el ferrocarril. Es monumento nacional desde el 23 de noviembre de 1977. No solamente el ferrocarril que sirvió para transportar tanto pasajeros como carga de salitre, fue una de las formas de transportarse. En 1886 se crea en Iquique el ferrocarril urbano o ferrocarril de sangre, que nosotros lo conocemos como tranvías. Este ferrocarril tenía su estación donde hoy está el Liceo Politécnico, o sea, la esquina de Vivar y Libertad era el centro de la estación de este ferrocarril urbano. Este ferrocarril recorría prácticamente toda la ciudad. Llegaba por un lado hasta el hospital y por el otro lado llegaba en una vuelta por la península de Cabancha. En un sector de la península de Cabancha existió por mucho tiempo una calle que llevaba el nombre de Los Rieles. Eso es en recuerdo de justamente los rieles que habían quedado allí de este ferrocarril urbano, ferrocarril de sangre, tirado por caballo en un comienzo y en sus últimos años movilizado por motor, pero que dejó de cumplir su función aproximadamente entre 1927 a 1930 por la aparición ya de vehículos motorizados como eran las micros de aquella época que recibían el nombre de góndolas. Y es así entonces como paulatinamente el ferrocarril urbano o ferrocarril de sangre va desapareciendo de esta ciudad, habiendo cumplido una etapa aproximadamente casi de 50 años sirviendo a la locomoción colectiva. El mercado fue construido en 1930 para absorber en parte la gran cesantía que generaba el cierre de las oficinas salitreras. Al frente de él se encuentra un monolito que recuerda la matanza de los obreros ocurrida en 1907 en la conocida Escuela Santa María, que queda a su espalda. Estos obreros asesinados por las autoridades de la época habían bajado desde las oficinas salitreras para protestar por las indignas condiciones en las que eran obligados a vivir y trabajar. En el año 1930 fue construido el mercado municipal en la calle Amunátegui, donde estaba la Plaza Montt. Los
Los integrantes o locatarios del mercado antes se ubicaban donde está en la actualidad una multitienda, y de ese lugar denominado La Recoba fueron trasladados a la nueva construcción. En la temporada estival el mercado ofrece a turistas las comidas típicas como pescados y mariscos, constituyendo un punto de encuentro de los iquiqueños antiguos y jóvenes, y es visita obligada de los turistas nacionales e internacionales. Instalado en la rotonda de la entrada oriente a Iquique se encuentra el Monumento al Trabajador Pampino, inaugurado el 26 de noviembre de 1988. Es un homenaje a los miles de trabajadores que durante más de 100 años se esforzaron para hacer producir la inhóspita y hostil pampa salitrera, con esfuerzos casi sobrehumanos, llegando a construir una raza de personas únicas, donde se amalgamaron diferentes nacionalidades indoamericanas con europeas y otras. La industria del salitre por años aportó más de la mitad de las entradas del erario nacional. Cercana al retén de Carabineros se encuentra una plazoleta con diferentes elementos que fueron parte del quehacer salitrero. Un carro de ferrocarril llamado reja que trasladaba a los trabajadores a los rajos o calicheras en la última etapa de la explotación salitrera, rescatado de la oficina Santa Laura. Una carreta aljibes o cisterna metálico denominado pato para retirar las aguas servidas de la oficina Santa Laura. Un camión de transporte Broadway que se usaba tanto en las faenas de terreno como en la población de la oficina Bragg o ex Victoria, rescatado en oficina María Elena. Un kiosco típico de oficina salitrera, traído desde la oficina Peña Chica, que servía de podio para los oradores en las efemérides importantes y donde tocara la banda de músicos los días domingos y festivos.
La explotación a gran escala del salitre se inició a principios del 1800 y el objetivo de la misma era la fabricación de pólvora y de fertilizantes. Los primeros cargamentos de salitre fueron exportados a Europa y a Estados Unidos, por lo que la región cobró fama mundial. Las ex oficinas Humberstone y Santa Laura son hoy uno de los atractivos turísticos más importantes de Iquique. El 16 de enero de 1970, los restos de las ex oficinas salitreras son declarados monumentos históricos nacionales. La intención es rescatar lo que aún queda de estas oficinas para preservarlos como testimonio de la industria salitrera que abasteció de fertilizante durante décadas a la mayoría de los países del mundo, aportando enormes recursos a la nación y ser puestos en valor turístico. Parte del campamento en Humberstone y de la máquina en Santa Laura logró salvarse de la demolición que continuó varios años después de ser declarada Monumento Nacional debido al total abandono. Hoy constituyen un conjunto integral. Humberstone conserva principalmente su campamento y Santa Laura su área industrial, permitiéndonos así conocer cabalmente la naturaleza de la explotación del nitrato y los distintos aspectos de la vida cotidiana asociada a la industria. El 15 de julio del 2005, la UNESCO incluyó a las oficinas salitreras Santa Laura y Santiago Humberstone en la lista de patrimonios mundiales de la humanidad, reconociéndolas también como monumentos en peligro. Constituyéndose el 23 de noviembre de 1997 la Corporación Museo del Salitre, con la misión de rescatar estas ruinas para el estudio histórico salitrero de futuras generaciones. Al ser declarada Patrimonio de la Humanidad es un reconocimiento a la historia de lo que ahí se vivió. Muchas veces la gente piensa de que se refiere Patrimonio de la Humanidad al inmueble, a lo que está hoy día, las casas, la maquinaria, la planta de licificación. Se refiere a eso, el ser Patrimonio de la Humanidad. Y no solamente es eso, esa es una parte. Aquí lo que la UNESCO consideró fundamentalmente fue que ahí, en La Pampa, en la salitrera, hay una historia de sacrificio, de lucha, de un gran esfuerzo, una lucha sindical incluso, donde se forjó y se inició el movimiento obrero. Felizmente en la provincia nosotros tenemos un sinnúmero de patrimonio todavía que mostrar y que salvar. Y es así, formándose la Corporación Museo del Salitre, logró que Santa Laura y Humberstone pasaran a ser patrimonio de la humanidad. El valor de esto está no en las construcciones, porque las construcciones fueron hechas para trabajar, sino que en lo que pasó en cada una de esas construcciones que aún existen y que hay que preservar. Hay que preservarla por la memoria. Y para eso entonces es bueno que estos lugares se llenen de la gente que vivió en ellos. Yo recuerdo a mi oficina abandonada y a su música que alegra el corazón. Los salones filarmónicos Pampina, donde íbamos en busca de un amor. Chacabuco, Santa Laura, Candelaria, Carmen Alto, La Puelma, Pampa Unión, van danzando en el recuerdo del Nortina, como un canto de añoranza por su amor. Los integrantes de esta corporación, Museo del Salitre, son pampinos de las diferentes agrupaciones, descendientes de ellos y personas que de alguna manera estuvieron relacionadas con la industria. Ya los años me tienen cansado y mi voz la quebranta el dolor. Mi mirada de pena empañada no se olvida de mi gran amor. Años mozos vivido en La Pampa, con coliza, polaina y bastón. Hoy tan solo son bellos recuerdos que angustian a mi corazón. Yo recuerdo
recuerdo mi oficina abandonada y a su música que alegra el corazón. Los salones filarmónicos pampinos donde íbamos en busca de un amor. Chacabuco, Santa Laura, Candelaria, Carmen Alto, La Puelma, Pampa Unión, van danzando en el recuerdo del nortino como un canto de añoranza por su amor. Iquique es un puerto de inmigrantes que comenzó el siglo XVI con la llegada de los europeos. El salitre desde mediados del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. La sal del Salar Grande, la pesca industrial desde la década del 60, seguida de la creación de Sofri y la puesta en producción de la minería del cobre. Han sido imanes que atraen grandes cantidades de personas para establecerse y formar familias, y que se van constituyendo en los nuevos iquiqueños. La identidad cultural de los iquiqueños es una marca registrada que tenemos los iquiqueños a nivel nacional y sudamericano. Es decir, los iquiqueños hemos ido a partir de toda nuestra vida republicana desarrollando un sentido del arraigo y del orgullo de ser iquiqueño. Y eso tiene que ver un poco con nuestras relaciones siempre contradictorias y encontradas con Santiago, con el centralismo, y por otro lado, el poseer una historia en la que prácticamente la mitad de la historia del país ha pasado por estas tierras. Guerra del Pacífico, la guerra civil, y un montón de otros acontecimientos que hacen que Iquique sea un lugar, digamos, insoslayable a la hora de pensar esto de ser chileno. Y esta imagen, esta identidad iquiqueña está cultivada por la idea de un trabajo en esfuerzo, de un pundonor, de entregarlo todo a la nación casi a cambio de nada. Entonces, esta identidad los iquiqueños la hemos ido proyectando a través de tres elementos. El nacionalismo expresado en la figura de Arturo Prat, de un 21 de mayo ocurrido en Iquique. Es decir, eso es algo que a los iquiqueños nos da ya una señal especial que el 21 de mayo haya ocurrido en Iquique y la importancia que tiene Prat para los iquiqueños. Tú sabes que el 21 de mayo es mucho más importante que el 18 de septiembre. Por otro lado, la religiosidad popular expresada en la chinita, en la Virgen de la Tirana, que es un segundo elemento que es crucial para entender el Norte Grande y para entender a los iquiqueños. Un 16 de julio, por lo menos antes de que fuera feriado, era impensable encontrar mucha gente en Iquique, en la ciudad. Es un segundo elemento. Y un tercer elemento importante en nuestra identidad es el deporte, que se expresa en la afirmación Iquique, tierra de campeones. Y si te das cuenta, Prat, la Virgen del Carmen y el deporte son los elementos que aglutinan a todos los iquiqueños y que nos hacen ser diferentes de nuestros hermanos de Arica o de Antofagasta. Por lo tanto, nosotros tenemos una identidad muy rica, pero que es una identidad que se ha ido, con el tiempo, se ha ido enriqueciendo nuevos elementos, porque nuestra identidad es una identidad abierta. Es decir, no podemos entender nuestra identidad cultural sin la explotación del salitre, sin los pampinos, por ejemplo. Pero es una identidad que viene fraguándose con los contactos de Europa y del Asia, y que aquí en el Norte Grande se consolida, se cristaliza, por decirlo de una manera. Poblaciones chinas, ingleses, croatas, españoles, italianos, etc. Una identidad multicultural. Por lo tanto, no hay una esencia de una identidad única de los iquiqueños, sino que es muy contradictoria y muy compleja. Con la zona franca pasa lo mismo. También nuestra identidad se esparce un poco más y se llena de elementos nuevos. Con el nuevo ciclo minero pasa lo mismo con los nuevos migrantes, con los nuevos barrios, ¿te das cuenta? Por lo tanto, esta idea de la iquiqueñez es una idea que está construida con muchas vertientes, está construida con muchos elementos que la apoyan y que la tienden a hacer mucho más rica. Yo creo que nuestra gran capital como identidad es que sea dinámica, es que sea compleja, es que sea contradictoria y que logra unir lo tradicional con lo nuevo. El ciclo salitrero marca su impronta en el desarrollo y rostro de Iquique. Al decaer esta importante actividad, la industria pesquera,
hace arriar las banderas negras de desesperanza que ondeaban en la ciudad, inyectándole un impulso vigoroso al puerto. Actualmente la SOFRI, la gran minería del cobre, la industria del yodo y las salinas del Salar Grande se han constituido en los pilares económicos, pero el turismo tiene el mejor y más importante rol que desempeñar en el destino de nuestra provincia. La costa, las sierras salitreras, el llano central, las quebradas y altiplano permiten ofrecer al visitante una variada e interesante gama de alternativas que ninguna otra región posee. La puerta a todo un mundo de hermosas, interesantes y variadas opciones comienzan en el pujante e histórico puerto de Iquique. Que te acuerdas de tus viajes de placeres, que te pasas día y noche con deseos de volver. Has estado en Buenos Aires, has pasado en Nueva York, has besado a las muchachas de Brasil y el Ecuador, pero tú no has estado en Cabancha, al conjuro de luna y de mar. No has gozado la dicha que alegra el corazón al sentir de las olas el sutil rumor. Si llegaras un día a Cabancha, no te olvides de ir junto al mar, que en una noche de luna de silencio acogedor me dirás si has vivido algo mejor. Pero tú no has estado en Cabancha, al conjuro de luna y de mar. No has gozado la dicha que alegra el corazón al sentir de las olas el sutil rumor. Si llegaras un día a Cabancha, no te olvides de ir junto al mar, que en una noche de luna de silencio acogedor me dirás si has vivido algo mejor, que en una noche de luna de silencio acogedor me dirás si has vivido algo mejor.